las movilizaciones y el saldo de daños, de bloqueos de estas movilizaciones. Así que quédense con nosotros, amigos, y damos rápidamente la bienvenida a don Eduardo Letor, presidente de los floricultores de Cayambe. Y sin duda, Eduardo, las empresas del sector han sido perjudicadas por esta paralización de actividades, la inmovilización de la mercadería, actos vandálicos, amenazas. Además, me imagino que esto se suma a todos los gastos en la cadena de comercialización, ya que tienen que ustedes ver alternativas para sacar sus productos. ¿Qué nos puede comentar ahora que entramos en el cuarto día de paro nacional? ¿Cómo está la afectación y sobre todo en el sector de los floricultores, que entiendo que es uno de los más golpeados por estas paralizaciones? Bienvenido, Eduardo, lo escuchamos. Muchas gracias, Verónica, muy amable por la entrevista. Nosotros como productores florícolas damos mucho empleo, somos el rubro más importante de exportación en la sierra, sobre todo en la Sierra Centro y Sierra Norte. Y eso ha sido un motor del desarrollo de las provincias, ¿no? Usted puede ver que tanto en el cantón Cayambe como en el cantón Pedro Moncayo, lo que es Tabacundo, no existe desempleo. Cayambe y Pedro Moncayo son ciudades con pleno empleo. La violencia que ha golpeado al país en ciertas provincias no se ha dado en las zonas de Cayambe y Pedro Moncayo. Hay un desarrollo impresionante en los últimos 3 décadas en estas zonas, y eso es gracias a la floricultura, que se ha irradiado de los productores medianos, grandes, se ha irradiado al pequeño productor. Y en los últimos 2 años se han creado cerca de 300 emprendimientos de pequeños productores gracias al conocimiento que se ha hecho de la floricultura. O sea, se ha masificado la floricultura en esos cantones, y eso es positivo. O sea, es positivo porque llega al pequeño productor que antes en 5,000 metros no podía sacar ni un quintal de papas, ahora exporta flores y recibe un beneficio mensual muy importante, ¿no? Relacionado a su cantidad de producción. Y desde el 2019 que tuvimos, del octubre del 2019, vino la pandemia, luego 1 año y pico de incertidumbre, problemas de logística, barcos, que no había contenedores, el precio de los contenedores se triplicaron, fertilizantes subieron, la guerra Rusia-Ucrania, donde se produce la mayor cantidad de nitrógeno, de fertilizantes nitrogenados, se ha triplicado, y eso, claro, ha ocasionado que los costos de ciertos insumos suban, y lamentablemente se ha utilizado esos incrementos de costo como una plataforma política, y nosotros vemos que los pedidos de la CONAIE es un tema realmente político, porque hemos revisado los planteamientos, los lineamientos, los puntos que ponen, y es un plan de elecciones, no es un planteamiento puntual. O sea, simplemente es una tarima política para las siguientes elecciones, y eso a nosotros nos apena muchísimo, porque siendo un sector que tanto aportamos al cantón, nos vemos afectados por temas que nosotros no tenemos nada que ver. Los agricultores no tenemos bandera política, nosotros somos agricultores, productores, ganaderos, y nos dedicamos a la producción en el campo, y lamentablemente estamos siendo, como usted dice, nos han vandalizado los camiones, se rompen los parabrisas, las llantas nos han destruido, han secuestrado choferes, se han metido a ciertas plantaciones florícolas en el sur. En la zona norte, por suerte, no. Eso ha sido algo muy importante, no se han violentado la propiedad privada, pero el mover los productos ha sido en muchos casos imposible. Qué lamentable lo que nos cuenta Eduardo, que es un empresario que se gana la vida día a día, que da empleo a mucha gente. ¿Cómo ha significado estos 4 días de paralizaciones? Hablemos lamentablemente de pérdidas, porque desde octubre, como usted menciona, se dieron pérdidas importantes, vino la pandemia que fue y sigue siendo terrible para todos los empresarios, los productores. Ahora con este conflicto entre Rusia y Ucrania y esto que se suma que no aporta en nada, ¿no? Parece esa raya que le faltaba al tigre para tener un escenario realmente complejo. Pero con estos 4 días, ¿cuánto podemos calcular que se está perdiendo del lado de los floricultores, Eduardo? Mire, con el Comité Empresarial de Cayambe, que abarca las cámaras, floricultores, centro agrícola, hemos calculado que cerca de $2 millones se pierden en la zona de Cayambe y Pedro Moncayo por flores, más o menos 1,5 millones son flores, ganadería, turismo. Mire, venían las fiestas de Cayambe, las fiestas de San Pedro, del Inti Raymi, empezaban este fin de semana. Ya se cancelaron o se pospusieron. Después de 2 años, pensábamos hacer unas fiestas
con el sector floricultor, invirtiendo en carretas, diseños, para que venga el turismo, para que se reactive, y lamentablemente esto ya ha sido imposible, se tuvieron que cancelar. Entonces se calcula cerca de $2 millones diarios que se pierden por estos paros, y que no se beneficia más que a un pequeño grupo. Yo le diría que entre las comunidades, hay comunidades en las zonas de Huachalá, Cayambe, Tabacundo, hay conflictos, porque nos exigen a nosotros salvoconducto para poder movilizarnos, pero el salvoconducto de una comunidad no es aceptado por la otra quiere otro salvoconducto. Entonces es como lidiar en una zona de guerra. Imagino que le piden peaje, plata para ir pasando por cada tramo, pero eso no sé hasta qué punto es sostenible, ¿no? Claro, nos piden personal, nos piden comida, algo se hace, pero no está bien, digamos. O sea, nosotros no podemos estar en una zona de guerra pidiendo salvoconducto. Cuando hay protestas pacíficas, la Constitución permite la resistencia, pero no el vandalismo. O sea, nosotros estamos contra el vandalismo, creemos que para hacer una protesta, para cumplir con la Constitución, de hacer la protesta con la resistencia, se necesita mucha inteligencia para hacerlo pacífica. Siempre el camino es más fácil, la violencia. Y lamentablemente es el camino que ha cogido la actual dirigencia de la CONAIE, que es lamentable, ¿no? Muy lamentable. Ahora, desde octubre se veía venir que esto era una situación de violencia contenida y que siempre los analistas decían estos escenarios pueden volver a pasar. Ojalá no vivamos la violencia de octubre, ojalá sea verdad esto de los diálogos que se están proponiendo con mediadores, con el gobierno y la CONAIE y otros actores. Pero ahora hablando de ustedes como empresarios, tengo entendido que el 90% de los productos, al menos de las flores, no se han podido despachar y que esos productos son flores frescas, me imagino que se echan a perder si pasan los días. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están trabajando ya 4 días que están paralizados? Sí, como le digo, a veces se despacha por caminos vecinales, ya se han bloqueado todos los caminos vecinales, hemos podido pasar el día de ayer, se dio una ventana de 1 hora en que logramos mover como 100 y pico furgones con la flor que tenía que haber sido despachada lunes. Queda la flor de martes y miércoles que no se ha podido despachar. Y nosotros, como sector floricultor, pequeño, grande o mediano, perdemos competitividad frente al mundo. Porque nuestra competencia no es únicamente entre nosotros, también competimos con mi vecino, sino competimos contra Colombia, Kenia y Etiopía, que digamos, y Europa, Holanda, ¿no? Esas son las zonas de producción. Y los clientes dicen, no, Ecuador es inseguro porque cada 2 años siempre no podemos tener la provisión, yo no puedo comprometerme a un evento, un matrimonio en Holanda, si es que no sé si de Ecuador voy a recibir o no la flor. Entonces empiezan a distribuir los pedidos a Colombia, a Kenia y Etiopía. Y el Ecuador pierde competitividad, porque a nadie le interesa en el mundo qué es lo que sucede internamente en Ecuador, si la política es más importante que la producción. Y lamentablemente vemos que la política... Un producto tienes que mandármelo, no me importa cómo lo hagas, ¿no? Exactamente, usted puede producir, entréguemelo. Es competitivo, usted puede competir, hágalo. Y lamentablemente perdemos competitividad, por más que hagamos lo que hagamos, técnicas de producción, ser más eficientes ante la política, nosotros somos simplemente unos esclavos. Amigos, son las exactamente 7:31, dialogamos con Eduardo Lector, presidente de los floricultores de Cayambe. Y son los floricultores, han sido de los más afectados lamentablemente por estas jornadas de movilizaciones, por todos los bloqueos que ha habido. Ahora, Eduardo, le pregunto, ¿usted ve visos de solución de todo esto que estamos viviendo ya 4 días? A ver, muy difícil. Creo que la única manera de hacer es bajo una mediación. No le veo a la CONAIE. La CONAIE está muy pegada al correísmo, digamos, esta dirigencia actual. Las dirigencias de hace muchos años no tenían esta violencia que se ve ahora, ¿no? La dirigencia actual sí es una dirigencia más extrema, más de choque y de violencia. Le veo difícil por ese lado, a menos que se logre hacer una mediación, o sea, que ONGs, no sé a través de quiénes, que se logre mediar y ver un punto intermedio. Yo me he leído los puntos que proponen los 10 puntos de la CONAIE. Es un plan de elecciones, ¿no? Es un plan de elecciones, una propuesta de elecciones. Algunos serán dables, otros se contraponen al punto 4, el 1 se contrapone al 7, el 2 al 5. Entonces es un planteamiento que no tiene que se podría trabajar en algo,
pero yo creo que hay que a través de la mediación. Y siempre la paz será el camino y el diálogo será el camino, aunque suene repetitivo esto del diálogo, pero no hay otra opción. O sea, o vamos, o salen los militares, la policía y todo el mundo a dar bala por todos lados y el Ecuador regresa a la Edad Media, o vamos al diálogo. Eso que dice Eduardo es muy cierto, ¿no? ¿Y qué mensaje le daría si es que, por ejemplo, estas personas de la CONAGUI le están escuchando a usted? ¿Qué les diría? Yo les diría que piensen en los productores, que piensen en el trabajo que está haciendo, las inversiones que hacen las empresas medianas y grandes también, y que antepongan la agricultura y el campo antes que los beneficios políticos. Que a la final, si ellos se enfocan en el campo, un ejemplo, Cotopaxi es la zona que tiene el mayor nivel de desnutrición infantil. Está más del 40% de desnutrición en las zonas donde ISA tiene su fortaleza, digamos. Si toda esa energía se concentra a la desnutrición infantil, yo le diría que Chimborazo y Cotopaxi dejan de tener desnutrición en el año y medio. Así de brutal es cómo podríamos cambiar la violencia y el odio hacia un punto positivo. Es lo que hicimos de la vacunación, ¿no? Nos unimos del sector privado y en Cayambe nosotros vacunamos en una semana a 50,000 personas, de trabajadores y de la comunidad. Por eso en Cayambe casi no ha habido problemas de COVID. En los 2 años no ha habido muertes por COVID, más allá de las razonables, de un ligero porcentaje, pero no hemos tenido problema de COVID. Hemos vacunado, ya hemos hecho 4 refuerzos de vacunación en todo lo que es Cayambe, Pedro Moncayo y las comunidades, y el COVID no ha sido un serio problema. Hemos trabajado durante el COVID y pandemia y hemos sacado la industria adelante. Entonces, si nos enfocamos hacia puntos positivos, pocos objetivos, pero buenos, yo le juro que sería mucho mejor hasta en temas políticos posteriores, porque la violencia crea rechazo, crea extremos. Entonces puede ser que para un grupo le sea beneficioso, pero hay otro grupo que termina odiando. Entonces nosotros tenemos que ver un intermedio y fijarnos en 2, 3 puntos, erradicar la desnutrición en Chimborazo y Cotopaxi. Le juro que nos unimos todos, cerramos carreteras para dar desayunos y almuerzos. Es un objetivo al que no hay nadie que se oponga. Lamentablemente, yo sí digo, la política en el Ecuador domina demasiado y los otros, el bien común está en segundo o tercer lugar. Y si buscamos el bien común, el que busque el bien común tendrá un rédito político razonable y un rédito político honrado también, ¿no? Porque llegar a la política por la violencia no creo que es un tema lógico ni bueno. Una propuesta muy interesante de Eduardo Letort, presidente de Floricultores de Cayambe, y sí, se ha demostrado que la unión hace la fuerza y si es que se une para cosas buenas, mejor que mejor. Ahora se han unido para paralizar el país y esto está afectando al sector productivo de una manera muy importante, muy lamentable y bueno, desde antes, como decía Eduardo, ya veníamos hablando de pérdidas por la pandemia, por este conflicto de Rusia-Ucrania que continúa y que lamentablemente también ha encarecido el costo de la vida, no aquí, sino en todos los países del mundo, ya que estamos globalizados. Y en esa medida, Eduardo, ¿cómo seguir trabajando ahora con estos días de paralizaciones, esta incertidumbre, porque no sabemos cuánto más durará, ojalá que poco, ojalá que se llegue a esta mediación de la que se habla, pero ¿cómo seguir trabajando en esas circunstancias? Y ya aprendemos de todo esto, ya aprendimos de lo de octubre, parece que no en estas circunstancias, pero ¿cómo seguir adelante? Mire, nosotros tenemos que ser como los caballos de carreras, tenemos que estar tapados los ojos y tenemos que producir como sea. O sea, a nosotros no nos financia nadie nada, nadie nos ha regalado absolutamente nada, no tenemos subsidio de ningún tipo. Si es que no generamos ingresos la próxima semana, no tenemos con qué pagar las cuentas por pagar a proveedores. Nuestros costos de producción, el 55% es mano de obra. O sea, de todos nuestros costos, mano de obra es lo más importante para nosotros. Y tenemos que cubrir esas manos de obra. Así que tenemos que trabajar. No hay más. Tenemos que darnos la vuelta, mover, negociar y tratar de que esto no escale a mayores. O sea, el gobierno no ha querido confrontar con la policía ni militares. Creo que de alguna manera es bueno porque eso evita violencia. Pero los que sufren somos los pequeños comercios, los productores. En Otavalo han tenido que cerrar los comercios. Al que abría una tienda le han caído a palazos.
no tenemos otra opción, tenemos que seguir dándole, no tenemos un solo país, no es que uno mueve el invernadero y le lleva a Colombia o le lleva a Etiopía. No, aquí está todo lo nuestro y aquí nosotros somos de acá. La floricultura, el 90% es ecuatoriana y aquí vamos a estar. Gracias a Eduardo Letor, presidente de Floricultores de Cayambe, un empresario que trabaja día a día, que da trabajo a la gente y que obviamente está afectado por estas paralizaciones. Más de 1,5 millones diarios de dólares que se pierden por estas movilizaciones y que esperemos que no pasen más días y que se pierda más dinero, más trabajo, más oportunidades. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica, por recibirme. Bien, conversamos con Eduardo Letor, amigos. Vamos a ir a una breve pausa y regresaremos para hablar con José Antonio Hidalgo, el director de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Y aunque en la costa la situación es menos compleja que en la sierra, igualmente hay afectaciones por estas paralizaciones. Volvemos con ese tema enseguida.